¿Cómo cambiar a los demás? No deberíamos permitir que el comportamiento de los demás nos despojase de nuestra paz mental. Es difícil para cualquier persona mantener la ecuanimidad y evitar responder cuando alguien la exaspera. Pero nadie puede avanzar con éxito en la vida si pretende indicarle a todo el que le irrite cómo ha de comportarse. Los consejos que no son solicitados crean un enorme resentimiento. No debemos tratar de imponer nuestra voluntad o nuestras ideas a quienes nos rodean, a menos que nos hayan pedido ese tipo de orientación. Un error que a menudo cometen los principiantes en el sendero espiritual consiste en que, al despertarse en ellos el entusiasmo por buscar a Dios, desean transformar a todo el mundo. Inician una revolución espiritual en el hogar, unida a un esfuerzo supremo por convertir al marido, a la esposa y a los hijos. Es maravilloso tener esa clase de fervor, pero casi siempre provoca hostilidad. Paramahansaji solía decir a tales entusiastas: primero cámbiate a ti. Refórmate tú y transformarás a miles. A menos que estemos buscando consejo, no deseamos que se nos indique lo que debemos hacer. A nadie le agrada que le impongan otra opinión. Cuando una persona se encuentre preparada para recibir un consejo, lo pedirá y querrá obtenerlo de aquellos con quienes convive o de alguien a quien ame o admire, si observa que en la vida de esa persona se ha producido una transformación beneficiosa. Pero mientras dicho cambio solo sea trivial o de labios para afuera, el escéptico se resistirá. Sé tú un ejemplo de lo que anhelas ver en los demás. Si existe en ti la tendencia a perder los estribos y a contraatacar o a hablar con rudeza, si reprendes a tus hijos de manera poco razonable, si eres irritable y te enfadas con facilidad, gritas y hablas con dureza, refórmate a ti mismo. Esta es la mejor manera de transformar a quienes te rodean. Es difícil, pero puede lograrse. Tenemos que encaminar nuestro esfuerzo a convertirnos en personas dignas de respeto y admiración, cuyas palabras se tomen en cuenta. Debemos expresarnos con sabiduría y comprensión, jamás bajo los efectos de la ira, el nerviosismo o los celos, ni con el deseo de tomar represalias cuando nos hayan lastimado. En la India, un fabricante muy exitoso vino a mí y me dijo: me siento abatido y molesto, tengo problemas con mi esposa y con mis empleados. Siempre les hablo con dureza. ¿Qué debo hacer? ¿Quiere usted la verdad o prefiere que le diga lo que desea oír? Quiero la verdad. Muy bien, respondí. Es necesario que empiece por usted mismo. Se ha ganado una reputación de tirano en su hogar y también con sus empleados. Como resultado, los demás le obedecen porque los amenaza como si blandiera un látigo, mas no porque le aprecien o respeten. Por esta razón, no obtiene de ellos el esfuerzo ni la cooperación que podría recibir. Debe aprender a desligarse de la situación. Deje de estar tan tenso. Cada día, relájese durante unos minutos. Consagre un tiempo, aunque sea breve, a pensar en Dios. Imagine que en un segundo toda su vida se va a extinguir y simule que está muerto. Es un experimento muy interesante. De pronto descubrimos que todas nuestras responsabilidades ya no nos pertenecen y comprendemos lo importante que es ocuparse más, no solo un poquito, de nuestra relación con Dios. Luego le dije:
Si lo desea, mientras yo esté aquí, venga cada tarde al satsanga y medite con nosotros. Vino a diario y meditamos y conversamos acerca de Dios. 2 años más tarde, cuando volví a la India, uno de sus empleados me dijo: «Es otro hombre, mucho más calmado y paciente con nosotros. Gracias a ello se ha creado la paz y la armonía entre todos y logramos mejores resultados en nuestro trabajo porque no estamos tensos y nerviosos todo el tiempo». Este es un ejemplo maravilloso de lo que Guruji nos enseña en el sendero de Self-Realization Fellowship. Mientras te comportes con tensión e inquietud en el trato con tu marido o tu esposa o tus hijos, ellos reaccionarán y actuarán de igual forma. No puede ser de otra manera. Así pues, si deseas tener una atmósfera diferente en tu hogar, es preciso que tomes la iniciativa. Mas no esperes que tu familia cambie de la noche a la mañana. Rara vez sucede así. La transformación es un proceso lento y natural. Y aunque no llegara a ocurrir, no te desanimes ni te preocupes demasiado. Guruji solía decirnos: Dios dotó a cada ser humano de un don bendito, la privacidad de sus pensamientos. En dicha intimidad puede vivir y crear silenciosamente una amistad y armonía con Dios que de manera gradual empezará a reflejarse en todos los aspectos de su vida, incluyendo la relación con la familia, con la comunidad y con el mundo. Aun cuando los que viven cerca de ti no modifiquen su comportamiento de un modo perceptible, el cambio que se produce en tu interior te hace menos vulnerable a cualquier conducta perniciosa de los demás. A menudo vienen a mí algunos padres desconcertados por la incomunicación entre las generaciones que cada vez se hace mayor entre ellos y sus hijos. Existen muchas razones que explican los problemas de la juventud actual. Tomadas en conjunto, tales problemas constituyen un tema vasto y complejo. Desde el punto de vista metafísico, en estos jóvenes reencarnados gravita la influencia del karma proveniente de experiencias de vidas pasadas, que puede tener sus raíces en las tragedias de las guerras y de las revueltas, así como de los abusos raciales de los últimos 30 años. Hay que tener en cuenta también el impacto de los medios de comunicación. Cada sector de la sociedad descubre a los demás sectores a través del televisor de su sala de estar y, como expresó nuestro Parangurú, Swami Sri Yukteswar, la influencia del entorno es más fuerte que el poder de voluntad. Consideremos también la permisividad general de nuestra sociedad y el bajo nivel de principios morales y religiosos que hoy día se hace evidente en las publicaciones o en los tipos de diversión. Aquello que alimente los más bajos instintos del ser humano pondrá inevitablemente de manifiesto en él las características animales más groseras. Pero dejando a un lado estas amplias reflexiones, desearía hacer hincapié en unas cuantas verdades básicas referentes a la relación entre padres e hijos. No solo hemos de culpar a los adolescentes por meterse en los problemas en los que la mayoría de ellos se encuentran en la actualidad. Debemos analizar también a los padres y los abuelos. En primer lugar, los propios padres son, con frecuencia, indisciplinados y, por lo tanto, incapaces de dar un buen ejemplo. No me refiero a que adopten una actitud de superioridad, sino a brindar el tipo correcto de ejemplo, es decir, de comprensión y también de firmeza, siempre que ésta sea necesaria, pero sin aplicar jamás la disciplina cuando las emociones de quien corrige estén fuera de control. Si un padre trata de comprender a sus hijos, no se amparará en la actitud de «porque soy tu padre o madre tienes que obedecerme». Esta postura no produce buenos resultados con los hijos.
Además de prodigarles amor, es preciso que los padres aprendan a ser compañeros de sus pequeños, y esta relación debería empezar a una edad temprana. Si los padres no cultivan un vínculo con sus hijos cuando estos son todavía pequeños, cuando crezcan no existirá comunicación entre ellos. No hay que consentir excesivamente a los niños con regalos en un intento por satisfacer todos sus deseos. Es indispensable que se esfuercen para obtener algunas de las cosas que desean, a fin de que comprendan y aprecien su valor. Si no aprenden esto en el hogar, la vida se lo enseñará tarde o temprano, quizás en circunstancias dolorosas. Se debe instruir a los niños para que desarrollen un sentido de la responsabilidad que implique la noción de ganar y merecer lo que reciben. En algunos hogares, la madre cocina para todos, lava los platos y realiza la totalidad de las labores de la casa, mientras que a los hijos no se les imponen tareas ni responsabilidades. Esta situación no es correcta. Es menester asignar a los niños pequeñas tareas de acuerdo con sus capacidades y su edad. A cada uno debe enseñársele a desarrollar un sentido de responsabilidad y autoestima, de manera que se comporte como un miembro pleno de la familia, como un miembro que contribuye al bienestar de ésta. Es de suma importancia que los padres comprendan el punto de vista de sus hijos y que siempre traten de ver las cosas como ellos las perciben. De esta forma, los padres pueden ayudar mejor al hijo a comprender una cuestión de manera acertada y con la perspectiva correcta. Y nunca jamás los padres habrán de reprender o castigar a un niño cuando ellos mismos sean presa de la ira o estén alterados. El hijo no obedecerá ni responderá a ese tipo de disciplina. Sin embargo, respetará a los padres que le muestren sabiduría, amor y comprensión. Es indispensable que los padres reflexionen muy bien antes de establecer las normas que impondrán a sus hijos. Y cuando digan no, ha de ser no. A los hijos nunca hay que darles la impresión de que, en algún momento, sus progenitores olvidarán lo acordado y entonces podrán hacer lo que les plazca. Los niños son más perspicaces de lo que uno se imagina y no se les ha de dar pie a creer que, si esperan el momento oportuno, uno de los padres relajará su interés en el tema de la obediencia. El niño es lo suficientemente listo para saber qué puede conseguir. Así es la naturaleza humana. Los padres exitosos siempre pensarán en primer lugar: lo que voy a decirle a mi hijo es una mera afirmación de mi propia autoridad y opinión, o se trata de algo correcto porque es razonable y justo. Luego, una vez que se lo hayas dicho, exige que te obedezca. Un niño respetará este tipo de disciplina si ve que se le impone con justicia y comprensión. El amor y admiración que el hijo siente por esos progenitores, dignos de respeto, hará que trate de agradarlos. En la actualidad existe una enorme rebeldía en los jóvenes. El motivo es que nunca se les enseñó que una parte de la vida consiste en aprender a respetar la autoridad y los derechos de los demás. ¿Cuántos padres hace unos años creían en el concepto de que un niño es un adulto joven al que hay que otorgarle una libertad total para que exprese su voluntad? Dios mío, ¿por qué crees que Dios puso a los padres en la tierra? Si Él no hubiese tenido la intención de que los niños fueran educados por un padre y una madre, habría permitido que los progenitores pusieran huevos, a fin de que, una vez empollados, los padres pudieran desentenderse de ellos y dejar que las crías se valieran de sus propios medios, como hace la tortuga. Dios espera que el padre y la madre asuman la responsabilidad que les corresponde en la formación de sus vástagos.
Las parejas que traen hijos al mundo no tienen derecho a defraudarlos. Creo que al niño se le debería animar a que asista a la escuela dominical, pero sin jamás imponérselo. Es un error tratar de obligar al niño a amoldarse a un credo religioso predeterminado. Primero necesita mostrar deseo e interés por los asuntos espirituales. Esta inclinación se manifiesta si desde una temprana edad se le estimula a cultivar las actitudes espirituales, amor a Dios y fe en Él, así como un sentimiento de compañerismo con el Señor. Paramahansaji enseñó que era importante que padres e hijos se reuniesen con regularidad para orar y meditar. De esta forma, el niño empieza a relacionarse con Dios por medio del ejemplo de sus padres. Pero los periodos dedicados al culto no deben ser muy largos porque los niños son inquietos y sus mentes carecen de control. Es difícil para ellos permanecer sentados durante mucho tiempo. Una práctica excelente consiste en leerles o contarles aquellos cuentos que desarrollen en ellos un sentido de moralidad y de fe, además de un comportamiento adecuado y amor por Dios. Este es el ideal de la India. Allí las primeras enseñanzas que llegan a los sensibles y receptivos oídos de los niños son los nobles e inspiradores relatos de las Escrituras. A los niños nunca se les debe dar la impresión de que, si actúan incorrectamente, Dios los castigará. Han de aprender a amar a Dios, no a temerle, y a hacer lo que es correcto en nombre de ese amor al Señor. Además, hay que proporcionarles nociones sobre la ley del karma. Queridos, lo que siembren en este mundo, eso mismo recogerán. Si dicen mentiras, los demás les mentirán y no confiarán en ustedes. Si roban o les quitan las cosas por la fuerza a otros niños, entonces ellos también se las arrebatarán. Pero si son caritativos, las demás personas serán generosas con ustedes, y si son cariñosos, los demás los amarán. Los padres tienen la obligación de hacer que se expanda la mente y el corazón de sus hijos, y también de enseñarles a cultivar una actitud correcta hacia la vida, hacia los problemas emocionales y hacia el sexo cuando tengan la edad apropiada. Mientras se les está educando, los niños deben saber constantemente que hagan lo que hagan, sus padres tendrán siempre el corazón receptivo y serán comprensivos. Ningún niño ha de sentir jamás que tiene que recurrir a otra persona a fin de hallar la comprensión que no recibe de sus progenitores. Un padre sabio nunca se mostrará estupefacto ni abrumado, consternado o escandalizado por algo que su hijo le diga. Al niño siempre se le hará sentir tranquilo de modo tal que piense: puedo dirigirme a mi madre y a mi padre para exponerles cualquier preocupación que tenga, pues sé que en todo momento me comprenderán. En una ocasión, un joven me dijo: no puedo conversar con mi padre ni con mi madre. Tan pronto como trato de contarles mis problemas, que para mí son muy importantes, parece como si no quisieran escucharme, o bien me reprenden o me dan un ultimátum. No me brindan la oportunidad de expresarme, y como resultado he aprendido a permanecer callado. No hablo con ellos, no conocen mis pensamientos ni las dificultades que afronto. Están demasiado ocupados o no desean escuchar más conflictos o no tienen paciencia conmigo. Esta es una de las mayores faltas que cometen los padres. No dedican el tiempo necesario para identificarse con los problemas e intereses de sus hijos. Por el contrario, razonan: no es suficiente con que te brinde un hogar y me preocupe de que tengas buena ropa, te preste el coche los sábados, te permita salir con tus amigos y te proporcione muchas de las cosas que quieres, incluyendo un viaje de vacaciones cada año. No,
no es suficiente. Estas cosas nunca reemplazarán la comprensión y el cariño que el hijo espera. Todo padre o madre desea que algún día su hijo diga: estoy agradecido a mis padres. Fueron firmes conmigo, pero siempre supe que me amaban y que podía contar con ellos para todo, en la seguridad de que me tratarían con paciencia y recibiría comprensión y consejo. Sin embargo, para llegar a ser ese tipo de padres, se requiere que ellos mismos también estén dispuestos a disciplinarse. Tienen que dar el ejemplo correcto en todos los aspectos: físico, moral, intelectual y espiritual. Tienen que cultivar la sabiduría, la paciencia y la comprensión, y ejercer un perfecto autocontrol cada vez que se relacionen con sus hijos. De esta forma podrán cumplir la responsabilidad divina que asumen cuando traen un hijo a este mundo. Dios nos concedió diferentes tipos de relaciones humanas por una razón. Tenemos que aprender los unos de los otros. Cada persona, en cierta forma, es nuestro gurú o maestro. Los niños nos enseñan y nos disciplinan. Hemos de aprender a tener paciencia infinita, a entregarnos a ellos y a trascender todo egoísmo e interés personal, a fin de poder ayudar a modelar sus vidas correctamente. A su vez, nosotros somos el gurú de ellos, porque es nuestra responsabilidad guiarlos y formarlos, así como proporcionarles el mejor comienzo posible en la vida. Por medio de todas estas relaciones, logramos expandir y purificar el amor que poseemos. Y creo que, en última instancia, solo el amor puede cambiar a los demás. Si te acercas a un niño o a tu cónyuge o a cualquier persona con esta actitud de amor y comprensión ilimitada, independientemente de lo que ellos digan o hagan o del modo en que te puedan lastimar, al final no te aguardará otro resultado que la victoria. Pero también se requiere paciencia para perseverar en el intento. Con tu manera de vivir, sé un ejemplo de las cualidades que deseas despertar en los demás. El arte de vivir es una gran ciencia. Paramahansaji nos relató: cuando acudí a mi gurú, Swami Sri Yukteswar, me dijo: aprende a comportarte. También tú debes aprender a comportarte en este mundo. Esa es la ciencia de la religión. Cuando aprendas a comportarte, sabrás lo que Dios es, porque entonces te conducirás de tal manera que en todo momento comprenderás que eres el alma, no el cuerpo ni la mente mortales. El alma siempre se embriaga profundamente del divino néctar de la presencia de Dios. Tú no eres un ser mortal, eres un ser divino. Por lo tanto, aprende a comportarte como tal. Todo esto se puede alcanzar cuando una persona vive y practica diariamente la religión, tal como nos enseña Self-Realization Fellowship. La religión no es algo que se haya de exponer con elocuencia los domingos y luego se olvide durante el resto de la semana. Nuestro gurú nos dijo: no estoy interesado en los seguidores comunes de una iglesia. Si los tuviera, podría haber tenido miles y miles en todo el mundo. He venido a escoger de entre las multitudes de buscadores a aquellas almas que profunda y sinceramente anhelan conocer a Dios. Él no se refería a que deseara convertir a todos en monjes renunciantes, y solía decir: haz de tu corazón una ermita donde puedas retirarte en silencio a adorar a Dios. En esa ermita de tu corazón, coloca primero al Señor. Qué maravilloso es que Él se convierta en el amado y el amigo de tu alma, en el padre, la madre, el compañero y el gurú de tu alma. La vida se vuelve gratificante y tus relaciones con los demás se convierten en felices experiencias.
Amas a tus hijos y a tu marido o a tu esposa con el entendimiento y la compasión del grandioso amor de Dios. Él fortalece los lazos entre los seres humanos, los vínculos entre los corazones y libera sus relaciones terrenales de las cadenas de los apegos egoístas que suelen confinar y asfixiar el amor. Nada sofoca tanto el amor como las actitudes posesivas. Puesto que eres mío o mía, tienes que hacer esto. Tengo el derecho de tratarte así. Este es con frecuencia un golpe mortal para cualquier relación humana. Considero que antes de que dos personas se unan en matrimonio y tengan hijos, la ley debería exigirles que asistieran a una escuela donde aprendiesen el arte de comportarse de manera correcta. Cuando estamos preparados desde el punto de vista espiritual y psicológico para conocer los rudimentos de la naturaleza humana y el arte de relacionarse con los demás, existe la posibilidad de una vida familiar feliz y armoniosa que avance espiritualmente. En esa relación tan evolucionada, el alma florece. Los seres humanos fracasan en sus relaciones personales cuando cesan de respetarse. El esposo a la esposa al esposo, los hijos a los padres y los padres a los hijos. Las relaciones humanas se deterioran cuando la amistad está ausente. Sin ella, pronto se destruye el amor entre el esposo y la esposa y entre los hijos y sus padres. La amistad proporciona a la otra persona la libertad de expresarse tal como es y de manifestar su propia personalidad. Cuando hay una completa comprensión y comunicación entre dos almas, existe entonces amistad y amor verdaderos. Si las personas aprenden a conservar la amistad, el respeto y la consideración en sus relaciones matrimoniales, parentales o de otro tipo, jamás se maltratarán ni se lastimarán. Es posible que pienses, sí, eso sería el ideal si mi marido o esposa o hijos lo hicieran. ¿Por qué no das tú el primer paso? Haz tu parte, el resto déjalo en manos de Dios. Siempre volvemos a encontrarnos con esta verdad. Debemos empezar por reformarnos a nosotros mismos. Jai